Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Esperamos que este tema sea de gran ayuda para ustedes. Y bueno, me presento, soy la psicóloga Mireya y nos estará acompañando también la psicóloga Jennifer. Vamos a hablar acerca de lo que son las instituciones y recursos de apoyo a víctimas. Entonces, bueno, comenzamos, por favor, Jenny. Bueno, vamos a empezar con la definición de víctima. En México, una víctima es una persona que ha sufrido un daño o menoscabo de sus derechos humanos o un delito. Este daño puede ser de tipo físico, mental, emocional, económico o cualquier lesión a sus bienes jurídicos. La Ley General de Víctimas reconoce y garantiza los derechos de las víctimas y establece acciones para promover, respetar y protegerlas. Bueno, vamos a ver un video acerca de las instituciones de apoyo y consideraciones generales para lo que son, para erradicar la violencia. Saludos a todos. Espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y el día de hoy te hablaré sobre instituciones de apoyo y consideraciones generales para erradicar la violencia. Así que pon mucha atención. Pero antes de empezar, repasemos unos conceptos básicos. Institución. Organismo que desempeña una función de interés público, especialmente benéfico o docente. Derechos humanos. Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Ahora que ya tenemos unos conceptos básicos, te platicaré acerca de las consideraciones generales para erradicar la violencia. En México, como en la mayoría de los países del mundo, se crean organismos e instituciones para trabajar y apoyar a sus ciudadanos, pero en especial a las poblaciones más vulnerables. Las instituciones tienen el fin de diseñar materiales para prevenir, informar y erradicar todas las acciones que se presenten. En México existen servicios para atender diferentes situaciones y aquí te las voy a presentar. Instituciones y organismos. Centro de Justicia para las Mujeres. Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar. Son organismos que atienden a mujeres víctimas de violencia de pareja, niñas y niños hasta 12 años de edad, víctimas de violencia familiar. En estos centros hay asistencia social, atención psicológica, asesoría legal, seguimiento jurídico en materia penal, atención médica de emergencia y tramitación de medidas de protección de emergencia. Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Tiene apoyo psicológico y jurídico y seguimiento de casos. Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. Investiga y persigue delitos federales de violencia. Secretaría de Mujeres. Tiene oficinas en cada entidad del país y atiende a las mujeres en línea o telefónicamente. Para detectar, evitar y erradicar la violencia, tenemos que conocer y tener en cuenta lo siguiente. Promover valores de respeto y cuidado desde el hogar. Evitar normalizar la violencia. Atender, difundir y apoyar a las campañas institucionales que buscan detectar, evitar y erradicar la violencia. Fomentar ambientes y espacios seguros para todas las personas. Visibilizar la violencia como un delito que amerita una pena o una sanción jurídica. Es importante recordar que la violencia se puede presentar de muchas formas. Puede ser verbal, física, sexual y emocional. Muchos tipos de violencia con el paso de los años se han ido normalizando, como el escolar, el de pareja y el social. Estas pueden incluir golpes e insultos. Entender, reconocer y denunciar los actos de violencia son el primer paso para construir un ambiente sano. A continuación, te voy a dejar unos ejercicios. Ok, bueno, ¿qué opinan ustedes acerca del video? Es importante, como se menciona, ¿no? Alzar la voz, no quedarnos callados ante ningún tipo de violencia, ya sea física o psicológica. Entonces, bueno, aquí vamos a ver estas preguntas. Vamos a comenzar con la pregunta número 1. ¿Qué consideras tú que es importante para erradicar la violencia?
de acuerdo al video que acabamos de ver o a tus conocimientos previos o experiencia que nos pueden compartir. A ver, por aquí nos acompaña Alejandro. Si quieren comentar, pueden también poner o escribir por aquí sus comentarios en donde están los mensajes y nosotros también podemos leerlos. Jenny, no sé si quieras comentar algo en esta parte. ¿Tienes tu micrófono? Sí. Ajá. Bueno, yo considero que lo más importante para erradicar la violencia es lo que acabas de mencionar, hablar, expresarnos, no sentir el miedo por no que las personas nos juzguen, entonces no voy a decir nada, mejor lo quedo para mí y resulta que ahí estamos fomentando la violencia. Entonces, siento que lo más importante es expresarnos, hablar y ahí, como nos dice el segundo punto, hay muchas instituciones que nos pueden ayudar. Entonces, lo más importante es hablar. Así es, muy bien. Y los números de atención, pues 11 en caso de no saber qué hacer ante alguna situación o ante, pues, cómo manejar o controlar, pues, al agresor, ¿no? En caso, pues, de que sea, pues, ya un tipo de violencia, pues, física. Es importante no normalizar la violencia porque a veces se da por hecho, ¿no? De que, pues así trataban a lo mejor a mi mamá, a mi abuelita, a la vecina, a la prima, y entonces, o al primo, ¿no? También se puede sufrir violencia, no solamente sufren las mujeres violencia, sino también los hombres pueden llegar a sufrir este tipo de violencia. Entonces, es importante hablarlo, expresarlo y no normalizar, o sea, no dar por hecho pues de que eso es lo normal, porque lo vivieron o porque así lo vieron en algún momento. Pues tenemos que tomar conciencia, ¿no? De lo que son las relaciones sanas y que una relación sana o el amor o el cariño, pues nunca va de la mano con golpes, ni humillación, ni insultos y ningún tipo de acción que perjudique a la otra persona. Porque muchas veces se tiene una mala idea o creencia acerca del amor, ¿no? Muchos dicen, bueno, es que pues así me quiere, ¿no? Esa es su forma de amar o de expresarme, pues esa atención, no lo hace porque me quiere, pues no, ¿verdad? No lleguemos a ese punto de aceptarlo también, de aceptar ningún tipo de este tipo de situaciones. Entonces, y otra cosa también que es importante es pues saber que no están solos ni solas. Hay instituciones que están para apoyarlos, para guiarlos, para que sepan qué hacer, pedir esta ayuda. Y pues ellos son especialistas, ellas tienen las herramientas, cuentan con la información y el apoyo para que los puedan guiar y asesorar. Y bueno, ahora sí, vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a permítanme un segundo. Ejercicios. Ahora sí, Jenny, te cedo la palabra, por favor. Bueno, entonces, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, SEAV. Este es el organismo del gobierno mexicano que atiende a las personas que han sufrido un delito o violación a sus derechos humanos. Está también la Ley General de Víctimas, que nos dice, pues está, que define a las víctimas indirectas y a las víctimas potenciales. Las víctimas indirectas son las que los familiares o personas que tienen una relación inmediata con la víctima directa y que pueden tener su integridad física o derechos en peligro.
Las víctimas potenciales son las personas que pueden tener su integridad física o derechos en peligro por prestar asistencia a la víctima. Así es. Entonces, recordemos pues que es un derecho, ¿no? Y si alguien transgrede o pasa por alto nuestros derechos, entonces, pues ahí ya nos está faltando. Entonces, así Sí, como por ejemplo, nosotros, sí, perdón. qué pena, profe Mirella. No, que decía que es importante saber qué son los derechos humanos, ¿cierto? Porque pues todos decimos, bueno, si yo tengo derechos, pero ¿qué son en realidad? Pues yo siento que, o sea, para mí los derechos son como esas protecciones básicas que toda persona tenemos derecho a ellos, ¿sí? Sin importar dónde vivamos, sin importar nuestra etnia, nada, ¿sí? Son universales y son esas libertades que nos permite ser quienes somos. Ujú. Sí, así es. Entonces, buscamos, pues, sobre todo como el bien común. Así como nosotros tenemos derecho, también los demás tienen derecho a expresarse, tienen derecho a un trato digno, a que se les respete en todos los sentidos y se les valore. Entonces, cuando una persona, pues, rebasa ciertos límites, o está, pues, agrediendo a cierta persona, pues entonces ahí ya no está respetando pues esos derechos. Entonces, aquí vemos una imagen de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Estos, donde ven aquí, por ejemplo, la ubicación, son centros de atención integral en todos los estados, ahí se encuentran. Si se fijan en la República Mexicana, ahí hay un centro de atención. Entonces, aquí los únicos estados que parece que no se encuentran, esta comisión ejecutiva, pues digamos que viene siendo Sonora y Chihuahua, pero en todos los demás, bueno, y Baja California Norte, ¿no? En la parte de aquí arriba. Pero si se fijan en todos los demás, ahí pueden encontrar pues esos centros de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Sin embargo, no quiere decir que ahí en esos estados pues no haya, sino que van a aparecer otras instituciones, otros centros de apoyo. Entonces, ¿por qué existe la violencia? Vamos a irnos hacia los datos como históricos. ¿Por qué surge la violencia? Porque no es algo que se esté viviendo hoy en día. A través del tiempo, de la historia de la humanidad, nos damos cuenta que esto, pues de alguna manera, ha existido, ¿no? Y seguirá existiendo porque mucho tiene que ver, pues, la educación. Entonces, entre más educada esté una persona, con más conocimientos, con más valores y principios, pues será menos violenta. Entonces, vamos a ver, por medio del razonamiento es que empezamos a dejar de actuar con el cerebro, digamos que primitivo, y empezamos a educarnos y a formarnos. Entonces, y podemos ser como más conscientes, ¿no? De nuestra manera de actuar, de pensar y cómo nos relacionamos con los demás. Entonces, bueno, vamos a poner este video. Este episodio es patrocinado por Platzi. Pareciera que el crimen y la guerra no solo son abundantes, sino que existen desde el origen de la humanidad y que nunca podremos deshacernos de ellos. ¿Será así? ¿Por qué existe la violencia? Muchos filósofos se han preguntado si el ser humano es violento o pacífico por naturaleza. Según Thomas Hobbes, las personas viviríamos en perpetuo estado de guerra si no nos subordináramos a la autoridad y las leyes, mientras que Rousseau hablaba del salvaje noble, que las personas somos originalmente puras y felices y que la sociedad es la que nos corrompe. ¿Quién tiene razón? Bueno, de acuerdo con hallazgos arqueológicos, las sociedades primitivas eran mucho más violentas que las actuales. Hasta 1 de cada 10 personas moría a manos de sus semejantes.
La agresión forma parte de nuestra historia evolutiva. Sin ese instinto, no podríamos protegernos a nosotros o a nuestros semejantes. Pero además, todo indica que las comunidades de cazadores-recolectores usaron violencia para robar alimentos, extender sus territorios y hasta para raptar mujeres. Significa que somos violentos por naturaleza y que podemos justificar así cualquier daño que se nos ocurre cometer. Decía Friedrich Nietzsche: soy belicoso por naturaleza. Atacar es uno de mis instintos. Ser capaz de ser un enemigo requiere de una naturaleza fuerte. Aunque haya agresividad en nuestro instinto, la cultura juega un papel importante. El ex marín norteamericano Karl Marlands escribió acerca de su experiencia en la guerra, diciendo que sentía un gozo salvaje al destruir, matar y arriesgar la vida. Al mismo tiempo, pelear le permitía demostrar su lealtad, su pertenencia al grupo. Sentía que tenía un sentido de trascendencia, seguramente no muy diferente a la gloria que sentían que conquistaban los guerreros de la antigüedad. Así que la agresión natural se refuerza por conceptos culturalmente aprendidos como venganza, honor, odio o prejuicios, que suelen señalar cuándo es aceptable ser violento y cuándo no. Por otro lado, el psicólogo Adrian Rain investigó la neurobiología del cerebro violento y descubrió que las personas que habían cometido asesinatos solían tener dos características comunes: una menor actividad en la corteza prefrontal, encargada de la toma de decisiones y del comportamiento social, y una amígdala más reducida, no las que tenemos en la garganta, sino el órgano del cerebro que controla el miedo y la agresión. Como dato curioso, según su estudio, los reos que comían pescado en la cárcel tenían menos probabilidades de reincidir, probablemente porque los ácidos grasos mejoraban esta actividad cerebral. Pero la violencia no es inevitable. De hecho, en gran escala, las muertes por actos violentos deliberados han bajado dramáticamente a lo largo de la historia. Steven Pinker asegura que estamos viviendo la época más pacífica de la humanidad. Entonces, ¿por qué percibimos tanto peligro? En primer lugar, porque gracias a los medios de comunicación nos enteramos de más casos que ocurren en el mundo. Y en segundo lugar, porque la violencia no ha bajado de manera pareja en todo el planeta. La diferencia entre Europa y Latinoamérica es abismal. Mientras que en España, por ejemplo, apenas hay un homicidio por cada 100,000 habitantes, en México hay 20 y en Honduras llegan a 90. Y es que hay un tipo de violencia que comúnmente no vemos. Se llama violencia estructural. No la comete directamente una persona contra otra, sino que la sufre la gente en forma de falta de acceso a la alimentación, a la salud, al empleo y a la educación. No es coincidencia que los lugares con mayor violencia estructural sea donde también hay mayor violencia física. El psicólogo Carl Gustav Jung habló del concepto de la sombra, esa parte de nuestra personalidad de la que no estamos conscientes, en la que se concentran los instintos y deseos que no queremos ver, como la agresión, y que solemos proyectar en otras personas diciendo que son los otros los malvados. Así se demonizan no solo personas, sino grupos sociales y países enteros contra los que nos parece legítimo encauzar nuestra agresión. Desde la perspectiva de Jung, lo más saludable no es negar ni reprimir a la sombra, sino aceptarla, llegar a un acuerdo con ella y canalizar sus energías integrándola a nuestra personalidad consciente. La antropóloga Elizabeth Cashtan dice: tanto la agresión como la conciliación son parte de la naturaleza humana. La evolución no solo nos formó para ser violentos o pacíficos, sino para ser adaptables a las circunstancias. Un ejemplo sería la manera en que hemos adaptado nuestro concepto de los otros y nosotros. En un principio, ese nosotros solo incluía a nuestra familia o nuestra tribu, pero se ha ido expandiendo para incluir a nuestra comunidad y nuestro país. ¿Será que algún día abarcará a toda la humanidad? Mientras tanto, es buen momento para recordar la regla de oro presente en el budismo, hinduismo, judaísmo, taoísmo y que Jesús expresó como la regla más importante: trata a los demás como deseas que te traten. Curiosa. Bueno,
Pues qué tal, qué interesante, ¿no? Está toda esta parte porque la persona que es agresiva o el agresor, pues tiene que ver con muchos factores, ¿no? Su comportamiento o su conducta. Una, pues radica pues en las experiencias que vivió o con esa imagen de que le transmitieron a lo mejor su entorno, ¿no? La familia, una persona pues que vive en un entorno, en un ambiente hostil, con violencia, con agresión, pues lo más probable es que lo va a repetir. Ajá, tiene dos opciones, o repite esos patrones o los cambia. Entonces, pero a ese punto pues llega a un punto más de conciencia de decir, ok, yo viví esta agresión, esta violencia en mi casa y yo no quiero repetir lo que a lo mejor lo que yo viví o las agresiones o golpes o insultos, pues que me hacían mis papás o abuelitos o a lo mejor vecinos, no sé, o los cuidadores, ¿no? Entonces, siempre va a haber como esas dos opciones, pero sí se requiere como un nivel más alto pues de conciencia, ¿no? Para darse cuenta y entonces pues cambiar como el rumbo. Otro de los factores pues puede ser también la parte, ya vimos, del funcionamiento del cerebro o la estructura del cerebro. Entonces hay varios estudios que se han realizado, se han hecho. Acerca de personas que están en la cárcel y pues mucho tiene que ver sí cómo está la amígdala. En este caso, pues las personas que suelen ser más violentas, pues nos dicen los estudios que su amígdala es más pequeña, ¿no? Y también tiene otra estructura también en la parte del cerebro. Y también, por ejemplo, los yeyes determinaban que también podían ser más propensos a algún tipo a ser violentos o a cometer algún delito. Entonces, de hecho, hubo como esta polémica en Estados Unidos donde determinaban que si niños que crecían con estas características ya fisiológicas y todo eso, se tenía que dar como un seguimiento a su vida para ver, pues evitar que llegaran a cometer algún delito. Pero también entró la parte de los derechos humanos que también, o sea, hasta dónde iba a llegar su libertad, ¿no? También. Entonces, bueno, pero esto son temas pues más como polémicos, pero sí tiene que ver con muchos factores, ¿no? Otro factor, pues ya dijimos, es el entorno, las experiencias, lo que se va normalizando o se ve como que, o se vive como que esa es la realidad, ¿no? Que tiene cada persona. No sé si hasta acá quieres mencionar algo, Jenny. Sí, me pareció muy interesante lo que mencionó el psicólogo Carl Gustav, que del concepto de la sombra, ¿cierto? O sea, como que todos en nuestra personalidad, donde tenemos una parte que se llama la sombra, ¿no? Y ahí esos instintos y cosas que no queremos ver, y ahí está, pues, como la agresión y la violencia. Pero pues también nos dice que así como tenemos ese lado oscuro, que puede ser la rabia, pues también está ese lado de ser pacíficos para que todos nos llevemos bien. Entonces ahí es que como tratar de enfocarnos y es muy importante los derechos. Eso me pareció muy, muy interesante sobre el lado de la sombra que todos tenemos. Así es. Y sí, digamos que cierto instinto de supervivencia a veces nos hace ser agresivos, ¿no? Como por ejemplo los primeros hombres en la prehistoria, pues eran agresivos, ¿no? Pues tenían que luchar y tenían que pelear con animales salvajes para poder sobrevivir, ¿no? Y conseguir su alimento o poderse como proteger de su entorno. Entonces, sí, por naturaleza, pues el hombre es, digamos que agresivo o violento, pero el razonamiento es lo que nos va como formando y nos va también pues siendo como más humanos y también pues vamos siendo como más educados y civilizados, ¿no?
para poder convivir y relacionarnos con los demás. También algo que es interesante que se veía en el video, pues es la parte de la percepción, ¿no? Cómo cambia, porque ahora pues pareciera que todo es violento, que hay muchísima agresión, que por todos lados hay guerras, hay, bueno, un desastre, ¿no? En el mundo. Y tal vez, o sea, y sí, pero nos menciona aquí pues que anteriormente, había todavía más violencia de la que se está viviendo ahora. Lo que pasa es de que ahora tenemos pues todo, con toda la tecnología, con las TICs, pues tenemos el celular, podemos ver las noticias de otros países, eh, tanto de México, Europa, de todos los continentes y sabemos qué está pasando, ¿no? En todos lados. Y pues sí llega a haber ese bombardeo de información. Entonces, por eso es que ahora pues se percibe más, ¿no? Como que hay más violencia y más agresión pues en el mundo. No sé si alguien quiera comentar algo de los que nos están acompañando en este espacio, algo que les haya parecido interesante acerca del video. ¿No? Si lo quieren escribir, también lo pueden escribir. ¿Ok? Bueno, pues vamos a pasar y a realizar esta actividad. Vamos a ver, ¿ok? Vamos a esperar para que se vaya cargando. Y bueno, vamos a encontrar estas palabras. ¿Ustedes cuál creen que sería la primera palabra que tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letras? ¿Cuál será la palabra de 11 letras? A ver, alguien que quiera participar. ¿Qué palabras están relacionadas? Pues agresión realizada sin que haya contacto físico entre personas, intentan desmerecer y descalificar a otro individuo. ¿Qué palabras estarán por ahí escondidas? A ver, ¿alguien que quiera participar? Colocando la letra si quieren, como esas pisticas, ¿no? A ver si, ¿será que sí es esa palabra? Voy a mandar una letra, la A ver A si ver, está dentro de la palabra. sí, Giovanna. A ver, adelante. La C. La C. A ver, vamos a ver. Sí, muy bien. Hay dos C. Perfecto, muy bien. ¿Cuál otra? ¿Qué otra letra creen que esté por ahí escondida? Madai. Puede ser violencia. Ah, ¿crees que la palabra sea violencia? A ver, vamos a empezar con la B. No. La primera palabra es otra. ¿Cuál será? ¿Qué otra letra quieren? A ver, elijan otra letra. También nos la puede escribir aquí por el chat, pueden poner ahí sus letras y aquí las vamos colocando. Ujú. ¿Cuál será? Yo no puedo opinar una, puede ser que esté la A. La A. Ajá, muy bien. ¿Sí? ¿Cuál otra creen? ¿Y qué agresión hay sin que haya contacto físico? ¿Qué otro tipo de agresión? A ver, Madai. Ah, Mm, a ver, primero Madai y luego Giovanna, ¿ok? A ver, Madai. agresión sin contacto físico. Ajá. Mm, Hay diferentes tipos de agresión y violencia, aunque no necesariamente se use la fuerza o se use golpes físicos. ¿Qué otro tipo de violencia? A ver, Giovanna. psicológica. Ajá, a ver, vamos a ver.
¿Dónde está la otra O? Me falta una O, ¿no? Ah, espérate. Psicológico. Ajá, muy bien, perfecto. Ajá, dice que es la forma de violencia que atañe al cuerpo y a la fuerza física, el castigo corporal, capaz de ocasionar dolor o incluso la muerte. ¿Cuál será esa palabra? Ah, a ver, Giovanna. Golpe. Golpes, a ver, vamos a ver. No, a ver, vamos con Madai, pero por ahí ibas cerca. Madai. Yo también iba a decir golpes. Sí, a ver, ¿cuál otra podrá ser? ¿Puedo decir una letra? Sí, claro. La F. F. Ajá. ¿Cuál otra creen? ¿Será la U? A ver, Giovanna. Sí, dime. Física. Física. A ver, vamos a ver. Ajá, muy bien. Sí, correcto. Súper bien. A ver, la siguiente. Nos dice que es acción mediante la cual se induce o se impone la realización de prácticas sexuales y no deseadas. ¿Cuál será? Madai, Am, violencia o abuso, ¿qué será? violencia Violencia. o violación. A ver, vamos a ver. No, es otra palabra. A ver, Madai. Sí levantó la mano Madai. No se me queda en la mente. ¿Qué otra palabra puede ser? Ponemos la A ver si aparece. Aparece una A. ¿Cuál será? Si ponemos la S, ¿será? ¿Mm? A ver, sí, Madai. Sexual. Ajá, es violencia sexual, exacto, muy bien. Y vamos también con... nos falta la L. Ok, muy bien, así es. Entonces hay violencia física, psicológica, sexual y también hay o abuso sexual y también violencia emocional también. Son todas los comportamientos y situaciones que amenazan la integridad física, psicológica o moral de las personas. Son todos los comportamientos o situaciones que amenazan la integridad física, psicológica o moral de las personas. Ahora sí, a lo mejor es la que había dicho Madai. Si te acuerdas por ahí, Madai, habías dicho algo, ¿no? Acerca de lo que es puede ser, a ver, y tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. 9 letras. ¿Qué palabra será? ¿Cuál será? A ver, ¿quieren intentar? Con la A, la B, ¿cuál será? Vamos a poner la A. Ok. Ajá. ¿Qué palabra tendrá 6, 7, 8, 9 letras? A ver, ¿quién me dice? ¿Podría ser la V? A ver, vamos a ver. Ajá. Sí, ya la había dicho Madai. Madai ya había adivinado.
¿No te acuerdas, Maday? A ver, Maday. Violencia. A ver, ahora sí. Muy bien. Súper bien. Ajá, exacto. Este es todo comportamiento o situación que amenazan, ajá, el bienestar físico, psicológico, emocional o moral. ¿Y cuál acción u omisión basada en su género se les puede causar daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual hacia la muerte, tanto en el hábito privado como en el público? ¿Qué será? Ese está medio complicado, ¿no? Está muy largo. Pero a ver, yo sé que ustedes pueden. ¿Cuál será? Cualquier acción u omisión. U omisión es que dejas de hacer algo. ¿Qué será? ¿Qué tendrá que ver con qué? Es un tipo como de negligencia, a ver, Maday. Mm, Violencia de género. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está? A ver, esa sí estuvo. Ahí no está. Violencia con, ¿qué será? Por ahí vas, pero todavía nos faltan alguna. A ver, Maday. Es contra. Contra, a ver, vamos a ver. R. Ajá, contra la. Sí, tiene que ver con el Mujer. género, pero aquí, exacto, va más contra la mujer. Exacto, súper bien. Estaba complicada, ¿eh? No estaba tan fácil que digamos. Muy Se bien. presentan a través de limitaciones orientadas a controlar el ingreso obtenido con la percepción de un salario más bajo por igual trabajo. ¿Qué será? ¿Tiene que ver con la violencia como económica, será? De hecho, creo que a ver, Giovanna. Violencia económica. A ver, vamos a ver. Ajá, muy bien. No, ¿dónde está? Ok, súper bien. Muy bien, perfecto. Y ahora sí, vamos con la siguiente, ¿ok? Nos dice que urgencia médica y requieren atención inmediata respecto a la violencia. Ahora sí, la habían mencionado varias veces. Urgencia médica y requiere atención inmediata respecto a la violencia. ¿Qué será? Viene toda la palabra. A ver, ¿qué letras creen que esté por ahí? Estará como violencia. Ajá, ¿cuál será? ¿Qué requiere, ajá, qué requiere atención inmediata cuando hay violencia? ¿Qué? ¿Cuál será? Cuando hay un golpe, ¿qué dijimos que era? ¿O qué será? A ver, violencia. ¿Es? ¿Qué será? ¿Qué será esa palabra? Quién sabe, está complicado, ¿no? Bueno, cuando se requiere como de urgencia médica,
es cuando llega a haber golpes, cuando ya el agresor pues violentó a esa persona, afectando su salud. Ajá. Entonces ya digamos que son más golpes o una violencia o agresión física, es cuando se requiere ya de una atención inmediata. Entonces, bueno, aquí en ese caso, bueno, como decíamos, ¿no? Ya requiere pues una atención, un apoyo de ciertas instituciones o ciertos lugares de apoyo. Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando ya hay esa violencia, pues se tiene que hablar al 911 para que pueda intervenir la policía o pueda intervenir a lo mejor algún hospital, si la persona tiene algún problema, algún trastorno, pues entonces ahí se habla de atención a crisis, ajá, para un hospital psiquiátrico quien pueda contener pues al agresor. Entonces, vamos a ver este breve video que también nos habla acerca de la violencia. Pues vamos a verlo. La paz es armonía, no la guerra. La guerra surge posteriormente al ser humano, cuando el ser humano se volvió ambicioso y quiere arrebatar las cosas. Entonces, en principio, la paz que yo enseño es educación. Tenemos que hablar. Antes de golpear, hay que hablar. Hay que tratar de entender la razón del otro. Si hacemos del diálogo un instrumento, seguramente habría menos violencia. Podemos decir palabras groseras a la otra persona, pero creemos que no es un arma, entonces no es una guerra. Pero resulta que la palabra grosera está lesionando la dignidad de la otra persona. Por eso es que nuestras palabras pueden ser una bala o puede ser florido. Es conducta también. Si yo entro en un salón sonriente, van a saber que estoy proyectando positividad. Si entro en un salón violenta, estoy proyectando miedo. Y el miedo mata el espíritu de cualquier ser humano. Yo siempre vinculo mi lucha con mi vida, con mi trabajo, con lo que puedo hacer. Y si no puedo hacer, perdón. Lo más importante, cómo es que la conducta de uno sí transforma el mundo. La conducta de cada persona transforma el mundo. La paz estaba antes que la guerra. La paz es un invento posterior. ¿Es posible un mundo sin violencia? Bueno, ¿cómo creéis vosotros que sería posible acabar con la violencia? Recordando las palabras de Rigoberta. Hay que hablar. Y más que nada también a saber escuchar. Porque si vos podés hablar todo lo que vos quieras, pero si yo no sé escucharte, si yo estoy negada y cerrada en lo que yo creo, no se va a abrir ese vínculo y esa conversación para poder generar un ambiente en paz, sin violencia y sin conflicto. Yo creo que la paz nunca va a poder reinar. No podemos cambiar lo que sabemos para tener un mundo perfecto, que yo lo veo como algo que no existe, ¿sabes? Creo que el hombre o el ser humano es conflictivo. Así por más que tú trates de llevarte bien, siempre va a haber un momento en el cual tú vas a llegar a ser, no violento, pero puedes llegar a ser un poco problemático. Vas a llegar o sea, no siempre vas a estar en paz. Para conseguir la paz total es algo que no se puede hacer. El intentar como pensar en la paz total como que nos ciega un poco o sea, como que nos aparta de la realidad. Como que quizá es el plantearse más cómo conseguir cierta paz, ¿no? A lo mejor no es total, a lo mejor no consigo que se quede para siempre. Pero has dicho algo muy interesante. Tampoco hace falta buscar los absolutos. El ser humano no es conflictivo. El ser humano es complejo. Ser complejo... todo sistema en el que hay un ser humano involucrado es un sistema complejo. Creo que para acabar con la violencia hay que trabajar mucho, tener unos objetivos más a corto plazo de pues, erradicar la homofobia, erradicar el bullying y poco a poco ir escalando para tener menos violencia.
Yo creo que la violencia en algún momento siempre estará, pero creo que se puede administrar o manejar de una mejor forma de la que se está manejando. No se puede desaparecer por completo, porque es algo que lleva existiendo desde hace mucho tiempo. Creo que sí se podría reducir a grandes niveles y acabar con las violencias machistas, racistas, homofóbicas. No se puede erradicar del todo la violencia, ya que siempre va a existir entre nosotros, va a existir el odio, las diferencias. Cuando hablamos que el hombre es un animal político, estamos hablando que el hombre es un animal social. Lejos de la sociedad, fuera de la sociedad, el ser humano no puede sobrevivir de ninguna manera. De hecho, un animal humano nacido fuera del vínculo familiar, extraído en su juventud o en su infancia, jamás se va a desarrollar como un ser humano. Será otra cosa, pero nunca será un ser humano. Es posible que la violencia forme parte de nuestro código genético de alguna manera. Quizás sí, quizás no. Puede ser cultural, puede ser innata, puede ser adquirida, condicionada o espontánea. Da igual, la violencia es una constante casi universal en la existencia de la especie. 12.000 años lo hemos visto. Unas culturas la alentaron y otras la repudiaron, pero siempre hemos sido conscientes de su enorme poder y sobre todo de la huella indeleble que deja en quienes lo han sufrido y sobre todo quienes lo siguen sufriendo. Aristóteles le explicaba a su hijo Nicómaco eso, que cualquiera, fíjense, hablando de violencia, cualquiera puede irritarse, cualquiera puede enfadarse, está en nosotros el enfadarnos, pero verán, enfadarse en el modo correcto, sobre la persona adecuada, en el espacio exacto, en su grado, en su momento oportuno, con el propósito justo. Eso es ciertamente muy difícil y no resulta sencillo. Eso es de sabios. Como no somos sabios, como los que estamos aquí no somos sabios, lo mejor es no enfadar, lo mejor es intentar dialogar, porque entonces decía Aristóteles que solo está en la mano del sabio, del buen filósofo, la potestad de enfadarse, y eso casi nadie está. Ok, muy bien. ¿Qué opinan acerca del video? Pues aquí, por ejemplo, tiene mucho que ver la comunicación, ¿no? Cómo nos comunicamos con los demás también. Existen varios tipos de comunicación: la comunicación agresiva, la comunicación pasiva, la comunicación pasiva-agresiva y la comunicación asertiva. ¿Ok? Entonces, pues esto también tiene que ver, ¿no? Cómo nos comunicamos con los demás, si es de una manera agradable, abierta o con agresión. Entonces, cuidando también pues nuestro tono de voz, eso tiene que ver también mucho. Y con la expresión, ¿no? También de corporal. Entonces, bueno, no sé si Maday o Giovanna o alguien que está aquí en este espacio nos quiera compartir algo o qué le pareció acerca del video. Si ustedes creen que la violencia se pueda quitar o erradicar, ¿ustedes qué creen? A ver, Maday. Pues yo siento que un país sin violencia sí es como un poco imposible por todo lo que ha pasado, pero pues siento que bueno, ahorita con todo lo que hemos visto, pues siento que ha crecido más la violencia en todos los sentidos, tanto psicológica como sexual. Siento que se ha crecido un poco más. Entonces, pues siento que es un poco imposible tener un país o un estado sin violencia, ¿no? Entonces, pues no sé, sí es un poco difícil. Muchas gracias por tu participación, Maday, muy valiosa. Y vamos con Giovanna. Ahora las noticias dicen sobre la violencia comercial entre países porque suben aranceles. Ah, muy bien. Ajá, y por ejemplo, un dato curioso es que en Finlandia es considerada el país más feliz del mundo. ¿Por qué creen ustedes que sea considerada en el 2025 el país más feliz del mundo? ¿Por qué creen? ¿No? ¿No se les viene? Bueno,
Una es porque la gente confía en las instituciones gubernamentales y también por la confianza que se tienen como sociedad. Entonces, porque respetan más las reglas, están más educados. Entonces, por eso es que baja más el índice de violencia y agresividad, por lo cual, pues la gente vive más confiada, más contenta, con mayor libertad en todos los aspectos y por eso es considerada de esa manera. Entre más educada es una sociedad o un país, baja el índice de criminalidad, de violencia, de agresión, de corrupción, de toda esa parte. Ujú. Entonces, bueno, también otra cosa que nos menciona el video es acerca de ¿qué pasa? O sea, el ser humano necesita vivir en sociedad. Ajá, necesitamos para poder sobrevivir, necesitamos de los otros. Entonces, ¿qué pasa si un niño o un ser humano es alejado de esa sociedad? Y aquí les voy a mostrar el caso de los niños considerados como los niños salvajes que han crecido en la selva o en el bosque. Entonces, este caso es del niño de Uganda que a los 4 años de edad, por una agresión familiar que tenía por parte del papá, que los agredía y era muy violento con su mamá, con sus hermanos, con él. De repente, pues, la mamá la pica una serpiente y entonces muere la mamá. Entonces los niños quedan solos al cuidado del papá y el papá pues trata de agredir o de golpear al niño y el niño sale corriendo y se va al bosque. Ajá, se va a la selva. Entonces, ahí el niño tenía 4 años. Este es un caso real, ¿eh? Entonces, una vez estando en la selva, ¿cómo sobrevivió el niño? Bueno, pues ya hicieron estudios y hicieron toda esa investigación. ¿Qué pasó con ese niño? Pues resulta que los monos cuidaron de ese niño. Entonces, los monos lo hicieron parte como de su manada y ellos eran quienes le proporcionaban alimento, o sea, le aventaban plátanos, semillas de las cosas que ellos comían y el niño aprendió pues a comer y a ser parte, digamos que de los monos, ¿no? Entonces, de esa manera, el niño logra sobrevivir 3 años. Entonces, en estos 3 años, pues el niño empezó a adaptarse como si fuera un mono y empezó a dormir como duermen los monos, no se acostaba, perdió como la habilidad de caminar derecho o recto, entonces caminaba como encorvado, o sea, empezó a tomar como esas características o rasgos de un animalito. Entonces, nosotros, los seres humanos, aprendemos por medio de la observación y el ejemplo que vemos de nuestros cuidadores o de nuestro entorno. Entonces, ¿qué pasa con este niño? A lo que voy de este caso es que estos niños se vuelven salvajes. ¿Por qué? Porque empiezan a imitar como pierden como cierta habilidad de comunicación y empiezan a comunicarse con ruidos o así como se comunicaban los animales, ¿no? En este caso, pues los monos. ¿Y qué pasaba después? Se volvió agresivo. Entonces, él no podía estar cerca de personas porque él pensaba que lo iban a lastimar o que lo iban a agredir. Entonces, él, por el miedo, pues se vuelve agresivo y violento. Entonces, la gente, pues obviamente se empieza a alejar de él, ¿no? Porque empiezan a decir, bueno, ya perdió esas características que nos hacen humanos. El razonamiento, el hablar, tener ciertos límites, reglas, toda esta cuestión como de principios, ¿no? Morales y de educación. Y el niño, pues obviamente no comprendía, ¿no? Porque pues no había sido educado de esa manera. Y entonces, pues la gente lo empieza como a etiquetar, ¿no? Y a decir, bueno, es que ya no es un humano, o sea, no sabemos qué es, pero pues ya no tiene como esos rasgos, ¿no?
o tiene un comportamiento pues más como de un animal. Entonces, bueno, el caso es de que aquí pues hay escuelas, hay centros de apoyo donde empiezan a ayudar a este niño y entonces gente pues muy buena, muy noble, lo empieza a ayudar para que vuelva a educarse, ¿no? Vuelva a integrarse a la sociedad. Entonces le empiezan a poner ropa, lo empiezan a bañar, empiezan a enseñarle a leer para que pueda aprender a hablar otra vez y a caminar también derecho. Entonces, obviamente, pues todo esto no fue fácil, sí les tomó bastante tiempo, hasta que, pues sí, el niño resulta, pues que al final sí logra adaptarse nuevamente a la sociedad. Entonces, pues todo esto tiene que ver, ¿no? Con la violencia, cómo se genera y cómo se puede también, pues, quitar, ¿no? Les voy a poner un poquito acerca del video porque pues sí está algo largo, pero les pongo un poquito y ya después escuchamos comentarios. Para que vean un poquito. Historias de niños criados por animales nos han fascinado durante siglos. Mowgli, del libro de la selva, el mito de Rómulo y Remo, Tarzán. Pero sorprendentemente, el fenómeno de la existencia de estos niños no se encuentra solo en historias de ficción. En la vida real existen ejemplos de niños criados por animales. Soy la antropóloga Mary Ann Ojota. Los casos de niños salvajes siempre me han fascinado. Quiero investigar una de las historias más increíbles que he escuchado. La de un niño conocido como el niño mono de Uganda, quien supuestamente sobrevivió por años en el bosque gracias a los monos que lo adoptaron. Mi misión: separar los hechos de la ficción para encontrar a este niño criado por animales. Bueno. La historia del niño mono de Uganda. Bueno, este es el caso de el niño de Uganda y pues fue criado, ¿no? Por monos. Entonces él creció pues así, actuando pues como si fuera un mono, ¿no? Entonces sí se volvió como agresivo en un momento y ya después lo pudieron como rescatar, ¿no? Entonces está interesante como la historia porque nos habla acerca de cómo influye nuestro entorno. Entonces, no sé si alguien quiera participar, quiera comentar algo hasta aquí. A ver, no sé si Jenny, si quieras comentar algo. Sí, mientras que se animan, bueno, yo siento que este caso nos está como invitando a reflexionar, ¿cierto? ¿Qué nos define como humanos, cierto? Y el papel fundamental que juega la interacción social, pues en la formación de nuestra identidad y nuestras capacidades. También siento que es como una mezcla, ¿no? De asombro por la resistencia del niño y pues también como tristeza, pues porque la infancia fue diferente. Entonces, siento más es que es muy importante la interacción social, ¿no? Nos forma completamente. Así es. Y no sé si alguien más quiera comentar acerca del video. Maday, Giovanna, ¿quién más nos acompaña por acá? Familia Román, no sé si quieran comentar qué les pareció este tema. Roberto. Hola, muchas gracias. Pues soy la mamá de Román y Romy también está aquí con sus audífonos. Pues muy interesante y sobre todo que los menores de edad sepan sus derechos, ¿no? Porque lamentablemente va a haber personas que actúen con ética dentro o fuera de la familia o en toda esta
trámites burocráticos que se supone que deben de defendernos en las instituciones, pero no siempre es así. Entonces, hablar con la verdad, pero también saber darles herramientas para que sepan con quién hablar, porque no, o que puedan detectar esos focos rojos, ¿no? Porque, pues sí, yo creo que en todas las épocas, pero ahora que ya hay más información, pues es una herramienta que puede sumar mucho si les damos herramientas a nuestros hijos y también la desinformación que hay digitalmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus comentarios. Y pues así es, ¿verdad? Podemos empezar desde nosotros mismos, desde casa, también para tratar de evitar, ¿no? Esta violencia y hacer pues más conciencia. Entonces, informarnos, eso también es muy importante, educarnos y bueno, pues hacer lo mejor que podamos, ¿no? Desde nosotros mismos. Y pues muchas gracias por haber estado aquí en este espacio. Le damos las gracias también a Jenny que nos acompañó y que también estuvo aquí apoyando. Y pues ya saben, desde el Departamento de Learning Center estamos para apoyarnos. Pues pasen una bonita tarde y muchas gracias por haber asistido.